al simposio de riesgo global, para lo cual vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Delgado. El doctor Carlos Delgado es médico, internista y cardiólogo. Es el presidente actual de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca. Es Fellowship de Mount Sinai y es secretario de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. Con ustedes damos la bienvenida al doctor Carlos Delgado. Muchas gracias, Yolimar. De verdad que para nosotros, para la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca, es un honor comenzar con el ciclo de simposios científicos que a través de estos 2 años que hemos vivido de pandemia, pues nos hemos reinventado para mantener la educación médica continua vigente y actualizada. A través de estos 2 años, inclusive hicimos muchas sociedades, realizamos el pasado Congreso Venezolano de Insuficiencia Cardíaca, también en plataforma virtual, el cual fue un éxito por todos los participantes y los grandes expositores que tuvimos en nuestra charla. Para el día de hoy, comenzando el año, el 2022, de verdad que para nosotros es un honor volver a contar con todos ustedes como participantes, por supuesto con eventos VIP, por supuesto también con la industria de laboratorios privados en que nos permiten conllevar este grandioso simposio. A continuación, para no perder más tiempo, la sección que me tocó a mí hablar es sobre riesgo cardiovascular global, precisamente en el paciente hipertenso. ¿De dónde parte todo? Si nosotros vemos el problema hipertensivo, realmente hoy en día es un problema que nos da muchos cuestionamientos en los enfoques en que nosotros estemos haciendo. Quiere decir, donde tenemos que tomar en cuenta qué tipo de población estamos estudiando, qué tipo de medicamentos contamos en la comunidad, cuál es el riesgo cardiovascular que puede tener cada uno de nuestros pacientes y a su vez con qué guías de actualización terapéutica en hipertensión contamos, sean las guías americanas, la europea o nuestras propias guías venezolanas. Cuando nosotros unimos todo esto en un solo saco, van a salir muchas preguntas, van a salir muchos cuestionamientos de cuál sería el enfoque real en un paciente que ya tiene un riesgo cardiovascular preestablecido. Ahora, ¿por qué es tan importante la hipertensión arterial? La hipertensión arterial sigue siendo hoy en día uno de los factores de riesgo más importantes en toda el área cardiovascular, por todas las problemáticas que nos puede traer consigo el solo hecho que un paciente sea hipertenso y no esté bien manejado. Y no solamente que reviste uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, sino que toda la mirada académica, universitaria a nivel mundial todavía estamos en ¿cuál debería ser el mejor manejo para la hipertensión? Como ustedes recordarán, existen múltiples drogas para el manejo y control de hipertensión. Lamentándolo mucho, no han descubierto la droga mágica que cubre por completo de raíz el problema de la hipertensión arterial, porque es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad que tiene muchos aristas que debemos tomar en cuenta para el manejo. Es decir, no vamos a manejar simplemente cifras tensionales elevadas. Recordemos qué es el riesgo cardiovascular, pues es la posibilidad, la probabilidad que tiene una persona de presentar la enfermedad cardiovascular, sea una cardiopatía isquémica, una enfermedad cerebrovascular, una cardiopatía hipertensiva, dependiendo de un tiempo determinado. Lo relacionado con los factores de riesgo cardiovascular asociados a la hipertensión, ya todos sabemos que no solamente vamos a tomar en cuenta cifras tensionales, sino todos los factores de riesgo que rodean o todas las comorbilidades que están rodeando al paciente hipertenso. Desde que nacemos, yo diría, pues tenemos una carga genética que pudiera estar bien influenciada en la aparición de la enfermedad hipertensiva. Pero nuestra población desde muy joven va a estar rodeada de factores de riesgo cardiovascular como el sedentarismo, hábitos de fumar, los hábitos dietéticos, la situación de estrés que vive el país o el determinado país donde esté el paciente. Si todos esos factores siguen, si el paciente ya tiene una carga genética, predisposición a padecer una enfermedad cardiovascular como la hipertensión, pues la fisiopatología de ese continuum cardiovascular va a ir avanzando poco a poco. Y a través de los años, si el paciente no es identificado con todos sus factores de riesgo, no es bien manejado, vamos a tener probablemente un paciente con
problemas cardiovasculares mayores o lo que llamamos enfermedades terminales, como una insuficiencia cardíaca ya congestiva, una insuficiencia renal o pacientes con problemas neurológicos que probablemente van a ser pocas las herramientas terapéuticas que nosotros pudiéramos tener para el adecuado manejo del mismo. Lamentándolo mucho, el problema de la hipertensión arterial es tan importante que inclusive países industrializados o países que cuentan con mayores recursos, la tasa de control de la enfermedad sigue siendo muy baja. Esto nos debe llamar la atención porque debemos saber que no es nada más dar un medicamento para bajar la tensión, sino que en algo estamos fallando y precisamente es porque no estamos catalogando bien al paciente en qué riesgo cardiovascular estamos para ser más objetivos o ser más individualizado en el tratamiento que nosotros pudiéramos indicar a nuestros pacientes. Lamentándolo mucho, en Venezuela sigue siendo la esfera cardiovascular la primera causa de fallecimiento. Si ustedes lo ven en esta gráfica, no solamente enfermedades del corazón, sino que unimos enfermedades cerebrovasculares y diabetes, que todo lo podemos englobar en enfermedades cardiovasculares, el porcentaje de tasa por supuesto, se inclina más a este renglón del área cardiovascular y por eso nosotros debemos ser más precavidos en la evaluación de nuestros pacientes. El problema no se estanca ahí. Si vemos este sondeo a nivel latinoamericano, pues podemos ver que Venezuela tiene una prevalencia bastante alta, alrededor del 32%, y que los casos apenas conocidos son del 47%. Como les decía, a nivel Latinoamérica, pues tenemos una tasa bastante importante de prevalencia de la enfermedad, con casos conocidos relativamente bajos, pero los casos tratados aún más bajos y peor aún los casos controlados, es decir, que están recibiendo tratamiento médico, es relativamente bajo. Este es un reflejo prácticamente de toda Latinoamérica y en nuestro país, que es lo que nos interesa ahorita, pues debemos tomar en cuenta todos estos datos. El solo hecho que el paciente sea hipertenso no va a tener mayor posibilidad de padecer todas las complicaciones del mismo. Es decir, que el paciente hipertenso puede tener mayor posibilidad de padecer enfermedad arterial periférica, cardiopatía isquémica, más posibilidades de padecer insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. Esto fue demostrado por los estudios Framingham, como otros estudios como el Rochester o el estudio Menfrey. A su vez, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la hipertensión es una enfermedad de órganos blancos. Quiere decir que la hipertensión va a tratar de atacar cualquier órgano o sistema, y aquí están solamente enumerados los principales, como es el cerebro, corazón, riñón o toda la vasculatura. Pero realmente el paciente hipertenso no manejado, no controlado, se está produciendo daños estructurales, daños de la microcirculación, daños desde los pies hasta la cabeza. Absolutamente todo órgano y sistema se va a ver expuesto al daño que puede producir un mal manejo de la hipertensión. Si volvemos nuevamente a los factores de riesgo, pues nosotros tenemos que recordar los modificables, los no modificables. Entre ellos, entre los no modificables, vamos a tener en cuenta que tenemos, pues, podemos incidir, por supuesto, en lo que es pacientes, en los hábitos dietéticos, en el sedentarismo, en las enfermedades ya preexistentes como diabetes, como enfermedades del sistema renal o cualquier otra comodidad que está afectando propiamente al paciente con hipertensión arterial. Nosotros debemos plantearnos si realmente estamos manejando bien el paciente con hipertensión que ya tiene un riesgo cardiovascular establecido. Debemos abordar el problema en una forma un poco más global y un poco más individualizado dependiendo de cada paciente, porque de ello va a condicionar qué terapia nosotros pudiéramos escoger en cada uno de nuestros pacientes. Desde que nacemos, como le dijimos, tenemos una carga genética para enfermedades cardiovasculares, no solamente cardiovascular, de cualquier otro tipo, pero a través de la vida nosotros podemos ir adquiriendo factores de riesgo cardiovasculares, como le dije, pues los trastornos dislipidémicos, trastornos metabólicos, el sedentarismo, enfermedades no controladas como la hipertensión, y todo eso va causando cambios estructurales y funcionales en todo el sistema cardiovascular. Si el problema continúa, si el médico, el paciente no somos precavidos y manejamos bien la enfermedad, por supuesto, los daños estructurales van causando problemas más agudos, como en la área cardiovascular, un paciente con insuficiencia cardíaca, con un paciente con infarto al miocardio. Eso va a ser
a través de los años, llegando inclusive pacientes con daño renal como la insuficiencia renal. Lo importante es que nosotros debemos ser, el objetivo principal es tratar de disminuir la progresión de la enfermedad, interrumpir la enfermedad vascular y que ésta no siga avanzando para determinar que todas esas alteraciones que se pueden estar causando a nivel estructural y vascular no produzcan cambios más graves en el paciente. No nos debemos olvidar los cambios del estilo de vida, tratamientos de los factores de riesgo asociados que pudiera tener el paciente, para así nosotros tratar todos los elementos que están produciendo en ese momento en el paciente y, por supuesto, procurar la sobrevida de nuestros pacientes a largo plazo y no tener un paciente ya con enfermedad terminal, que son pocas las alternativas que vamos a hacer. La Sociedad Venezolana de Hipertensión hace mucho énfasis, por supuesto, en los cambios del estilo de vida, hace énfasis en qué terapéutica nosotros debemos llevar, con cuáles terapéuticas contamos en el país, cuál es la combinación que nosotros pudiéramos hacer en cada uno de ellos. No debemos olvidar que la hipertensión se ve afectada positivo o negativamente por muchos factores. Aquí solamente le menciono algunos. Los efectos de la hipertensión como tal, el solo hecho de que el paciente tenga una hipertensión, una presión arterial por encima de 115, 75 mililitros de mercurio en forma lineal, por cada 20 mililitros vamos a aumentar más el riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular. Es decir, que cada milímetro de mercurio que nosotros pudiéramos controlar en nuestro paciente con medidas terapéuticas y cambios del estilo de vida va a favorecer a nuestros pacientes. No podemos olvidar medidas tan sencillas como el solo hecho de perder peso nos va a ayudar a controlar mejor la hipertensión arterial en cada uno de nuestros pacientes. Si nosotros instalamos la educación continua, tratar que nuestros pacientes pierdan todo lo que se llama una cintura abdominal aumentada, que se está viendo mucho en estos tiempos, pacientes mal alimentados, no están haciendo ejercicio, el tema de la pandemia nos ha conllevado a tener un paciente sedentario, comiendo lo que tengamos a la mano, y pues todos los trastornos lipídicos, metabólicos o obesidad vamos a tener inherentes a este paciente. También la actividad física, como le dije también, está demostrado en todos los libros de cardiología. El paciente que hace ejercicio cardiovascular se ha demostrado que va a afectar el perfil de presión arterial en forma positiva a nuestro paciente. Estamos en pandemia, nos tenemos que cuidar, sí, pero podemos instruir a nuestros pacientes que hagan algo de ejercicio cardiovascular que nos pudiera ayudar a mejorar su perfil de riesgo. Tabaquismo, no podemos olvidar esto. Lamentándonos mucho, gran parte de la población sigue fumando. El efecto tabáquico pues va a aumentar el riesgo cardiovascular en nuestro paciente, y no solamente el riesgo cardiovascular, sino de todo lo inherente a la parte oncológica, neurológica, renal. Es decir, el tabaco debería ser una consigna que debemos tratar de que suprimir el tabaco de nuestros pacientes. La terapia antihipertensiva, a través de múltiples metaanálisis, ha demostrado que el solo hecho que tengamos terapia controlada de nuestra presión arterial va a disminuir los índices de insuficiencia cardíaca, va a disminuir las enfermedades cardiovasculares, muertes vasculares, es decir, todo lo inherente al fallecimiento, la progresión crónica de la enfermedad, que estemos instalando terapia antihipertensiva va a mejorar, por supuesto, nuestros pacientes su perfil de clínico cardiovascular. ¿Con qué terapéuticas contamos? Contamos con muchas terapéuticas, las principales que tenemos, pues por supuesto están los IECAs, los BRA, tenemos los beta bloqueantes, los diuréticos, los calcio-antagonistas, los bloqueadores de los canales de calcio. Todos ellos tienen una función determinada en nuestro paciente, y como pueden ver en esta gráfica del 2018 de la Sociedad Europea de Hipertensión, dependiendo de qué problema clínico tenga o la combinación de problemas clínicos que tenga cada uno de nuestros pacientes, nosotros deberíamos orientarnos cuáles son los beneficios de cada una de estas drogas que pudiéramos tener en cada uno de los pacientes. Como pueden ver en ambas gráficas, para no perder tiempo, lo que más se repite es los IECA y los BRA, es decir, que son unas drogas que son altamente utilizadas en la actualidad y que tienen beneficios no solamente de bajar cifras tensionales, sino que ayudan a proteger todo lo que es el endotelio cardiovascular y conllevan, por supuesto, a aumentar la sobrevida de nuestros pacientes. Siempre surge la pregunta, entonces, ¿cuál es mejor, un IECA o un ARA2? Pues muchos estudios respaldan o concluyen básicamente que prácticamente la eficacia entre un IECA y un ARA2 en
enfermedad hipertensiva es más o menos igual. Se pudiera diferenciar ambos grupos, sobre todo en los efectos adversos que tuvieran alguna de las drogas. Y si efectos adversos tenemos, por supuesto, los IECA pudieran tener más efectos adversos en relación a los ARA2 y por ello ser mejor tolerados. Y al ser mejor tolerados, se supone que vamos a mejorar el perfil de riesgo cardiovascular porque vamos a evitar el abandono del tratamiento del paciente cardiovascular y por ende asegurar un mejor control de la enfermedad hipertensiva. No podemos olvidar otro grupo, vuelvo y repito, hay muchos grupos terapéuticos, pero los betabloqueantes siempre es bueno recordarlos, porque hoy en día la misma frecuencia cardíaca elevada ya tiene por sí un factor de riesgo importante a nivel cardiovascular. ¿Y cuál es la droga ideal para controlar frecuencia cardíaca? Pues están los betabloqueantes. Los betabloqueantes muchas cualidades terapéuticas como antiarrítmico, antioxidante, antiproliferativo, antiprostótico. Tiene N cantidad de usos que lamentándolo mucho, muchas veces nos vemos como que sesgados a no usarlos, a usarlos, por todas las controversias que hay en el grupo de los betabloqueantes, pero debemos recordar, como fue publicado en Hypertension, que hoy en día se sabe que la frecuencia cardíaca elevada es precursor de hipertensión, diabetes y obesidad, y que por sí solo la frecuencia cardíaca es un factor de riesgo cardiovascular en la población en forma general. Quiere decir que si nosotros no estamos controlando frecuencia cardíaca en un paciente determinado, probablemente ese paciente se va a seguir complicando, el continuum cardiovascular va a seguir avanzando y no vamos a tener los objetivos que nosotros queremos conseguir. Para finalizar, tenemos entonces la hipertensión y la reducción del riesgo cardiovascular. ¿Cómo entra la terapia combinada? ¿Cuáles pacientes son los que se van a beneficiar o no con el uso de los mismos? Debemos recordar que el continuum cardiovascular, como se le dije anteriormente, tenemos que tomar en cuenta todo, si el paciente es hipertenso, si tiene alguna otra comorbilidad como diabetes, dislipidemia o tiene alguna enfermedad ya preestablecida como un infarto al miocardio, porque todo ello se va a conllevar o se va a unir en que vamos a producir un paciente de riesgo cardiovascular y a través de los años va avanzando, causando daños estructurales que nos puede llevar a un paciente con insuficiencia cardíaca y que por ende al final, si no está bien tratado y no tenemos los elementos propios para tratarlo, el paciente pudiera fallecer. Claro, esta es una gráfica muy resumida, pero es como para ponerlo en el enfoque que muchas veces el problema está partiendo de factores de riesgo que tenga el paciente, sobre todo hipertensión arterial, que no esté bien controlada. Prácticamente desde 1960, que ya han transcurrido bastante tiempo, se empiezan a establecer estudios élites muy importantes en relación al manejo de la enfermedad hipertensiva. Cada uno de ellos tuvieron como bandera el objetivo de cumplir las metas trazadas en un buen control de hipertensión arterial y cuál era la tolerabilidad del paciente y cuál era la eficacia de los mismos. A través de los años, pues siguen surgiendo todavía estudios de meta que tratan de establecer cuáles son las cualidades de uno u otro grupo terapéutico. En forma muy resumida, pudiéramos decir que los lineamientos actuales para el tratamiento de la hipertensión arterial, se debe saber que el tratamiento debe ser individualizado. Debemos tener la estratificación adecuada del riesgo cardiovascular de cada uno de los pacientes. No solamente debemos controlar cifras tensionales y lo que hoy en día sabemos, que todos los pacientes que ya tengan un riesgo cardiovascular establecido de moderado a severo, se van a beneficiar primordialmente usando terapia combinada. De hecho, algunas guías como la Sociedad Europea de Hipertensión establece la clasificación de la hipertensión arterial dependiendo del grado de los factores de riesgo que pueda tener cada uno de los pacientes, estableciendo un riesgo cardiovascular determinado y pudiéramos nosotros ser más objetivos a la hora de la terapéutica que vamos a escoger en cada uno de los pacientes. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar que no podemos observar un solo factor de riesgo en forma aislada. Debemos tratar de unir todos los factores de riesgo para ver dónde estamos fallando, dónde debemos actuar en forma más prioritaria. Y saber que cada uno de estos factores de riesgo se unen y van a actuar en forma sinérgica, aumentando más la posibilidad de que el paciente no evolucione en forma satisfactoria o que no estemos utilizando una terapéutica específica o la combinación de la misma
para disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Esos factores de riesgo tienen que ser, como dije, observados en forma individual para que sea un mejor tratamiento del mismo. Los factores de riesgo cardiovascular, lamentándolo mucho, por lo general están asociados de una u otra manera y por ende aumentan más el riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial. Y todos los estudios que se han hecho a nivel mundial, inclusive en nuestro país, como el recordado estudio Carmela, recordemos que más o menos como en el 2011 que se estableció y que Barquisimeto representó a nuestro país, se determinó que el perfil de riesgo cardiovascular representando a Venezuela, es decir, a nivel de Barquisimeto, eran pacientes que ya tenían un riesgo cardiovascular establecido. Es decir, que no íbamos a conseguir pacientes con solamente tener cifras tensionales elevadas en forma aislada. Más recientemente, en el 2020, pues tenemos este estudio publicado donde nos habla de los factores de riesgo cardiometabólico y como podemos ver, como ustedes ven en la gráfica, todos los factores de riesgo que están presentes en la población estudiada. Entonces, son importantes determinar cada uno de ellos para saber cómo podemos manejar en mejor manera a nuestros pacientes hipertensos. También el estudio determinó que los factores de riesgo prácticamente están establecidos de muy temprana edad y que si ellos no son tomados en cuenta, pues va a aumentar el riesgo cardiovascular a medida que pasan los años. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que el riesgo cardiovascular, como decimos previamente, no va a estar enfocado solamente con pacientes con cifras tensionales elevadas. Tenemos que tomar en cuenta toda la comorbilidad de todos esos factores de riesgo porque aumenta aún más el riesgo cardiovascular. E incidiendo o trabajando en cualquiera de estas aristas sin tomar en cuenta lo adyacente, no estamos haciendo un buen trabajo y por ende el paciente va a evolucionar en forma no satisfactoria. Todos los estudios, no de ahorita, desde décadas atrás, han demostrado, estudios importantes de renombre internacional en nivel cardiovascular, han demostrado que los pacientes para conseguir la meta van a requerir por lo menos más de una molécula, es decir, de 2 a 3 moléculas han demostrado que para conseguir meta, mejorar el perfil de riesgo cardiovascular, se tiene que utilizar la combinación de 2 o 3 agentes terapéuticos desde el punto de vista cardiovascular. ¿Cuáles son las combinaciones? Yo sé que ustedes todas las conocen. Las que más usamos a nivel mundial pues son la combinación de un IECA, un ARA2 con un bloqueante de los canales de calcio o con un diurético. Pero no combinaciones o usar también o tomar en cuenta también, por supuesto, los beta bloqueantes. Ya para finalizar, para nosotros enfocar en forma más en una forma más objetiva el factor de riesgo del paciente, debemos mirar inclusive para atrás. Debemos saber si el paciente ya tiene una predisposición genética para padecer enfermedades como la hipertensión arterial o enfermedad arterial coronaria, si cuáles son los factores ambientales como la dieta, la sal, la obesidad, el alcohol, el estrés, que hoy en día está muy de moda y muchas veces, como decía aquí el maestro, el doctor Octavio, nos olvidamos de mencionar el estrés como un factor de riesgo cardiovascular. Y todos los mecanismos que se están preestableciendo a nivel a nivel de la esfera cardiovascular, tratando de disminuir los efectos deleterios que está produciendo el continuo cardiovascular, debemos tomar en cuenta para saber qué droga nosotros vamos a actuar específicamente en el tema. Entonces, lo importante es la identificación. En qué nivel de riesgo está el paciente, qué factores de riesgo tiene el paciente cardiovascular y nosotros la primicia debería ser una intervención temprana para prevenir la progresión de la enfermedad. Triste es que estamos abordando pacientes ya con riesgo cardiovascular establecido, pero ya en estadios terminales de enfermedad y por ende no son pocos lo que vamos a poder hacer para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Bueno, muchas gracias por la atención y les cedo el pase a los coordinadores. Me toca a mí en este momento presentar al doctor y a mi amigo, el doctor Igor Mor, quien ha sido presidente y actualmente es expresidente de la Sociedad Venezolana del Corazón, expresidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, de la cual es su secretario de organización en este momento. Es el presidente del capítulo de cardiología geriátrica de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, aparte de ser profesor agregado de la Universidad de Carabobo. Es
magíster de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, Brasil, y especialista en hipertensión por la LASH, fellow del Colegio Americano de Cardiología y directivo de la Fundación Interamericana del Corazón, y tiene además una cosa más importante, que es el esposo de Yolimar Mesa, y eso es un mérito que él tiene. Con ustedes, entonces, vamos a tener entonces al doctor Igor Mor, que nos va a hacer su disertación. Adelante, Igor. Ok, vamos a dar las gracias a la Fundación de Insuficiencia Cardíaca, gracias también a José Andrés por la presentación. Hablando de ese comentario que hace José Andrés en relación a la relación entre la hipertensión y la insuficiencia cardíaca a través de sus sociedades, les diré que la principal causa de insuficiencia cardíaca en el mundo occidental es la hipertensión arterial. O sea que no es nada raro que las dos sociedades estén juntas, ¿no? Bien, voy a hablarles de un tema que tiene que ver que en la práctica diaria, en la práctica clínica de todos nosotros nos encontramos. Tenemos pacientes con dislipidemia, con dosis máxima de estatina, y no podemos llegar a las metas. Y son pacientes que tienen un problema de arteriosclerosis en cualquiera de sus manifestaciones, llámese ya infarto, llámese ictus, llámese patología arterial periférica, en fin. Y vamos a tocar ese tema en este momento. Pacientes con altas dosis de estatina que tienen una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica establecida y no conseguimos las metas. Entonces, fíjense que estamos hablando en este caso en la reducción de riesgo residual en dislipidemia, pacientes no controlados. La definición es el siguiente, que el uso de la estatina produce una reducción significativa de riesgos, no hay ninguna duda, de riesgos cardiovasculares. Como ven ustedes en el cuadro de la derecha en azul, todos los estudios de la década de los 90 y la primera parte del 2000 indican que existe una reducción de riesgo. Pero si ustedes ven en la columna derecha, ven que existe un riesgo residual. ¿Qué quiere decir ese riesgo residual? A pesar de que el paciente esté tomando estatina en su full dosis, el riesgo permanece, que va desde el 70% con la simvastatina hasta el 44% con la rosuvastatina. Y esto debido a que se ha demostrado que para tú reducir el riesgo cardiovascular tienes que bajar las LDL por debajo de 55 en caso de pacientes con enfermedad manifiesta, infarto ACV o enfermedad arterial periférica, o por debajo de 75 en personas con alto riesgo cardiovascular asintomática, pero que todavía hay que bajársela por debajo de 75. ¿Qué hacemos con esta situación? Fíjense, para esclarecer esto, vamos a hablar un poquito de lo que dicen las guías. Y le voy a mostrar la guía europea del año 2021 en relación a la prevención cardiovascular, en este caso en su segmento de dislipidemia. Y dice así, que en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, debemos bajar el LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro, o por lo menos un 50% de reducción en el nivel basal. Indicación tipo 1. En pacientes menores de 70 años, aparentemente saludables, pero con alto riesgo cardiovascular, también el nivel de reducción es 55. Y en pacientes saludables menores de 70 años, con riesgo alto, el nivel de reducción sería por debajo de 70 miligramos de decilitro de LDL. Y en pacientes con riesgo muy alto cardiovascular, que tengan triglicéridos por encima de 135 hasta 500, debe considerarse, además del uso de la estatina a altas dosis, la utilización de los ácidos grasos de cadena larga omega 3. Pero no todos, sino el omega 3 que ha demostrado que tiene reducción cardiovascular es el llamado icosapentil, que no es más que un producto purificado de EPA y debe utilizarse la dosis de 4 gramos al día. O sea, una cápsula de 2 gramos en la mañana y una cápsula de 2 gramos en la noche, combinado con la estatina. Y si el paciente es diabético, sea esta tipo 1 o tipo 2, menores de 40 años,
y que tenga evidencia de daño a órgano blanco, debemos tratarlos entonces cuando el colesterol LDL esté por encima de 100 miligramos por decilitro, iniciar las estatinas a las altas dosis tolerables por el paciente, siempre y cuando no sea una paciente que esté embarazada. Entonces, el riesgo residual lipídico en diabéticos controlado, que estén bien controlados su diabetes y estén usando estatinas, fíjense que todos los estudios han demostrado que cuando el paciente es diabético, usa estatina, a pesar de usar la estatina, existe un riesgo residual que ustedes lo ven a ver en la columna derecha, que va desde 37.8 hasta 17.9. Lo dicen todos los estudios que les menciono a ese nivel. El paciente diabético, y eso lo va Félix, va a hablar de la próxima conferencia, es un paciente de alto riesgo, que a pesar de estar bien controlado su diabetes, a pesar de tener dosis máxima de estatina, todavía tiene un riesgo cardiovascular que hay que responder. Entonces, para resumir hasta ahora, tenemos que, una vez que hemos reducido el LDL a las dosis de reducción que recomienda la guía, fíjense que podemos conseguir controlar a un 70% de los pacientes. Pero hay un 30% de los pacientes que, a pesar de estar recibiendo dosis máxima de estatina, todavía persiste un elevado riesgo cardiovascular. ¿A qué se debe este riesgo cardiovascular? Se debe al incremento de los triglicéridos, por un lado. Se debe a una reducción de la función de la HDL. Se debe a la inflamación, a los problemas de inestabilidad de la membrana celular, a los depósitos de cristales de colesterol, que es otro aspecto importante que vamos a aclarar dentro de poco, a la difusión endotelial y a la oxidación de las lipoproteínas. Estas son las causas hasta ahora demostradas por qué existe ese riesgo residual. Fíjense que cuando comenzamos en la diapositiva anterior, que la principal causa de resistencia se debe al incremento del triglicérido, la hipertrigliceridemia. Actualmente, tenemos dos estudios que salieron en el año 2020 y en el 2021, que fueron el STRENGTH y el REDUCE-IT, que son los dos últimos que están en este panel de diapositivas. Y hay un estudio en curso utilizando un nuevo fibrato que se llama el permafibrato, que lo estamos esperando. Y todos estos estudios se indicaron con un nivel de triglicéridos igual o mayor a 200, en el caso del Promine hasta 499. En el caso del STRENGTH, que utilizó una combinación de DHA y EPA, el nivel de ingreso fueron 180 hasta 500. Y en caso del REDUCE-IT, que utilizó un compuesto refinado o purificado del EPA, se incluyeron los pacientes con triglicéridos de 150 a menores de 500. Si ustedes ven el resultado de estos estudios, el primero está en curso, no lo sabemos todavía. El segundo, que fue el STRENGTH, que utilizó una mezcla de DHA y EPA, no purificada, no hubo diferencia con placebo. En cambio, el REDUCE-IT, que utilizó un EPA purificado a dosis de 4 gramos por día, fíjese que hubo una diferencia estadísticamente significativa. A comienzos de prácticamente de la segunda década de este año, ya en Japón había encontrado beneficios de utilizar este producto purificado de EPA a una dosis de 4 gramos al día. Ahí le estoy presentando el estudio YELIS, que lo vemos en 3 cuadros, en población total, en población de prevención primaria y en población de prevención secundaria. Fíjense que en los 3, utilizar 4 gramos diarios de este compuesto purificado de EPA dio reducción de eventos, inclusive utilizando dosis altas de estatina. Vamos a analizar el REDUCE-IT y vamos a analizar el STRENGTH, que son los dos últimos, el año 2020 y 2021. El estudio REDUCE-IT fue presentado en el Congreso del Colegio Americano de Cardiología. Este estudio comparó, como le dije anteriormente, una presentación purificada de 4 gramos de EPA, solamente EPA,
y se evaluó el resultado primario, que fue muerte cardiovascular, infarto no mortal, ictus, necesidad de revascularización coronaria, angina inestable, y dio un resultado positivo, estadísticamente significativo, cuando fue comparado con el grupo que no recibió este omega 3. E inclusive disminuyó mortalidad. En esta población de REDUCE-IT, una población de casi 3.200 pacientes que fueron analizados en Estados Unidos. Y miren este resultado del punto final primario. 18.2 versus 24.7 con placebo. Miren el nivel de significancia estadística. La muerte cardiovascular, 4.7 versus 6.7, estadísticamente significativa. El infarto, 6.7 versus 8.8, estadísticamente significativa. Ictus, 2.6 versus 4.1, estadísticamente significativa. Mortalidad por todas las causas, 7.2 versus 9.8, estadísticamente significativa. O sea que en la población de los Estados Unidos, esto fue un estudio sumamente importante. Fíjense que en esta diapositiva resumimos los puntos primarios y secundarios de este estudio, del estudio REDUCE-IT, comparados con placebo. Fíjense que en ambos puntos primarios como secundarios, el efecto de reducción de de estos dos puntos primarios y secundarios fue netamente positivo. Cuando analizamos los subgrupos y para ver en qué subgrupo había diferencias en cuanto a la utilización de este ácido graso, fíjense, cuando los pacientes tenían niveles de triglicéridos mayores de 150, tanto los pacientes con triglicéridos menos 150 fue beneficioso. En pacientes que tenían triglicéridos por encima de 200 y con un HDL por debajo de 35, fue beneficioso en ambos grupos. En pacientes que utilizaban alta dosis de estatina y moderada dosis de estatina también fue beneficioso. No fue beneficioso cuando el paciente no tomaba dosis altas o moderadas de estatina. Y en pacientes que tenían los niveles del LDL, pues, independientemente del nivel de LDL a la cual se llegó, de menos de 67 hasta 34 y más de 84, fíjense que prácticamente el efecto fue benéfico también. Y en la siguiente, aquí vemos todas las curvas de puntos finales primarios, de punto final secundario compuesto, de muerte cardiovascular y mortalidad total. Fíjense que en todas las curvas hubo una reducción netamente y estadísticamente significativa con la utilización de este producto de EPA purificado. Cuando los investigadores quisieron explicar el porqué de estos resultados, ellos elaboraron esta teoría. Y cuando lo compararon con estudios que combinaban EPA y DHA, ellos se dieron cuenta que había diferencia en los ácidos grasos. El ácido graso EPA, el eicosapentanoico, fíjense que da los siguientes efectos positivos. Preserva la estructura de la membrana, mejora la distribución del colesterol, inhibe la formación de los cristales de colesterol, tiene efectos antiinflamatorios potentes y tiene efectos vasodilatadores. Este producto que contiene solamente un producto purificado de EPA. Cuando lo comparas con el DHA, que es el decoxahexanoico, se encontró que tiene un menor efecto antioxidante. Él hace muy permeable a la membrana celular, que es bueno y es malo. Provoca cambios lipídicos. Y la otra cuestión es que el DHA se localiza más frecuentemente en el cerebro y en la retina, y menos en el corazón y en los vasos. De ahí viene la explicación por qué la diferencia de este estudio, el estudio REDUCE-IT. Ahora vamos a analizar el estudio STRENGTH. Entonces vamos a analizar este estudio, el estudio STRENGTH. Este estudio se hizo la siguiente pregunta. En pacientes tratados con estatina, con alto riesgo cardiovascular, con niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de HDL, ¿qué efecto tendría si le damos una combinación
de ácido graso omega 3 de cadena larga, que combine dos aminoácidos, que son dos ácidos grasos, que son el EPA, conjuntamente con el DHA. ¿Qué diferencia tiene este estudio con el anterior? El anterior solamente utilizó EPA y este está utilizando EPA con DHA. Vamos a ver qué resultados nos dio este estudio. Fíjense los resultados. Comparados con placebo, no dio diferencia estadísticamente significativa. No dio diferencia. Que es distinto al anterior, que dio tantas diferencias. Entonces vamos a comparar los dos estudios en términos de cómo se hicieron. Fíjense, el estudio REDUCE-IT tuvo menor cantidad de mujeres, 28.8 versus 35 del estudio STRENGTH. El estudio REDUCE-IT tuvo mayor cantidad de pacientes con riesgo cardiovascular alto y muy alto, 70 versus 56. El estudio REDUCE-IT no analizó la hipertensión, en cambio el estudio STRENGTH metió 88% de hipertensos. El estudio REDUCE-IT incluyó 60% de diabéticos, el estudio STRENGTH incluyó 70% de diabéticos. El placebo del estudio REDUCE-IT fue aceite mineral y el placebo del STRENGTH fue aceite de maíz. Y cuando se quiso comparar el nivel de inflamación, fíjense que los pacientes que entraron al estudio STRENGTH estaban más inflamados que los pacientes que entraron al estudio REDUCE-IT. Entonces, esto trajo un revuelco de gente hablando sobre los dos estudios. Y se llegaron a algunas hipótesis. Fíjense, en el estudio STRENGTH hubo una coadministración de DHA con EPA. Y probablemente esa combinación hace que el DHA contrarreste los efectos benéficos del EPA. En este estudio no hubo diferencia estadísticamente significativa, pero tampoco hubo daño. Y lamentablemente los análisis de este estudio fueron hechos con un análisis post-hoc, que esto le produce una fuerte limitación porque estos estudios post-hoc son estudios que se hacen después que se hizo el protocolo inicial y no fueron contemplados en el protocolo inicial. Pero sin embargo, ahí están los resultados. En relación al estudio REDUCE-IT, solamente utilizó un producto purificado de EPA y consiguió una reducción importante de 25% cuando se comparó con el placebo, pero utilizó aceite mineral y no aceite de maíz como placebo. Muchos dijeron que fue esa diferencia entre uno y otro. Y inclusive muchos trataron de quitarle la importancia a los resultados de REDUCE-IT, que hubo que llamar a la FDA para que la FDA tomara cartas en el asunto. Y la FDA hizo estudios en relación a comparando estos dos ácidos, estos dos aceites, mineral versus oliva, y llegó a la conclusión que no hay diferencias entre uno y otro, que por lo tanto los efectos benéficos del estudio REDUCE-IT no pueden ser responsabilizados por el uso del aceite mineral. Entonces eso cayó por tierra, pues la teoría de que la diferencia se debía a la utilización de un aceite mineral. Todo esto entonces hizo cambiar las guías, tanto de lípidos de la Europea de Cardiología como de la ADA. Y fíjense qué dice la Europea. Dice que en pacientes con alto riesgo cardiovascular, que tengan niveles de triglicéridos entre 135 y 499, se recomienda la utilización de un ácido graso de cadena larga, como es el licosapen, que es un compuesto purificado de EPA, en aquellos casos. Siempre que ustedes los utilicen con dosis altas de estatina o que sean tolerables para el paciente. ¿Y qué dice la ADA? Lo mismo. La ADA recomienda, en los mismos casos de pacientes con diabetes, con triglicéridos entre 135 y 499, la utilización del licosapen, que es EPA purificado. Y dice, no debe ser extrapolado con otros productos de omega 3. O sea que estos datos son solamente válidos
cuando se utiliza el icosapent, no para los otros. ¿Qué otras alternativas tenemos? Aparte del omega 3 para bajar el riesgo cardiovascular. Entonces nos quedan dos alternativas. Una, que es el uso del ezetimibe en estos pacientes que tienen todavía riesgo cardiovascular y que usan altas dosis de estatina, o utilizar el alirocumab, que es un producto que inhibe el CPK9, que debe ser utilizado por vía intramuscular parenteral con una dosis única de 300 miligramos una vez al mes. Fíjense las dos curvas, los dos grupos de pacientes tratados con estatina y los pacientes no tratados con estatina. La reducción fue 65% de riesgo cuando ustedes utilizan el alirocumab y estatina conjuntamente, y 55% de reducción, no está malo, en aquellos pacientes que no toleraban la estatina y se añadió este medicamento. Y recientemente, y a mí me gusta mucho esta guía de Canadá, de la guía de dislipidemia, y se la recomiendo. En relación a los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, que estén recibiendo dosis máxima de estatina, los dividió en dos grupos. Un grupo dependiendo de los niveles de LDL y dependiendo de los niveles de triglicéridos. En el primer grupo, que está en rosadito, son aquellos pacientes que tienen triglicéridos normales, pero tienen LDL que lo dividen en dos subgrupos, un LDL de 162 a 198. A este grupo les recomiendo comenzar ezetimibe con estatina, y si no logran alcanzar las metas, añadir este inhibidor del PCSK9, que es el alirocumab. Y aquellos pacientes que tienen un LDL más alto todavía, por encima de 198, de una vez comenzar con el inhibidor del PCSK9, una dosis mensual de 300 miligramos, y si no responde, añadir el ezetimibe para llegar a la meta. Y en aquel grupo de pacientes que tienen triglicéridos elevados, por encima fíjense los valores que recomienda, por encima de 135 hasta 499, con dosis altas de estatina, añadir el icosapent a la dosis de 4 gramos al día, o sea, 2000 miligramos 2 veces al día. Entonces, en conclusión, existe un riesgo residual que va más allá del control de las LDL y va mucho más allá del uso de estatina a dosis máxima. ¿Quién es el responsable? El triglicérido y las proteínas que transportan al triglicérido. Vayan pensando cuáles son. Y por otro lado, la explicación de esto está relacionado con una disminución de la función del HDL o una reducción en su número, una difusión endotelial, la presencia de cristales de colesterol, la inestabilidad de la membrana celular y la oxidación de las lipoproteínas. Nos preguntamos, ¿esto es un proceso irreversible? No es irreversible. Hay todavía posibilidades. Acuérdense que estamos también esperando nuevos fibratos. Acuérdense que existen estos preparados de omega 3 a dosis altas, utilizando EPA solamente, pero también acuérdense que han salido a la palestra, y esto ha sido un boom en falla cardíaca, en hipertensión y en diabetes, los inhibidores del transportador de glucosa, de sodio glucosa tipo 2 en el tratamiento combinado con este paciente. Y esto nos dice que debemos pasar de analizar la dislipidemia como algo aislado, sino que tenemos que analizar el riesgo cardiovascular global. Y en el caso de los pacientes diabéticos, salirnos del glucocentrismo y cambiarnos hacia el cardiocentrismo. En relación a los pacientes hipertensos, buscar las nuevas estrategias antihipertensivas, pero lo más importante es seguir insistiendo en el cambio del estilo de vida como un elemento importante en el tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias por haberme escuchado. Estamos a su disposición. Estos son mis contactos. Y si existe alguna pregunta, espero que
nuestro amigo José Andrés o nuestra amiga Yolimar Mesa no las hagan para poder seguir hablando. Gracias al comité organizador, a la sociedad, a la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca, a la Sociedad Venezolana de Hipertensión, a los laboratorios Angelus Health y Cleo Pharma, porque nos han permitido estar aquí esta tarde, actualizarnos. Y como bien lo expuso Carlos, el riesgo global en el paciente hipertenso es muy importante. Como bien nos lo acaba de exponer Igor, el riesgo residual en los pacientes va más allá de solo cifras. Ahora nos corresponde hablar de riesgo en un paciente muy especial y que per se es de alto riesgo, como es el paciente diabético. Y para eso les voy a presentar al doctor Félix Amarista. El doctor Félix Amarista es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado de Medicina Interna en el Hospital Universitario de Caracas, es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, miembro correspondiente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, fundador del capítulo neoespartano de Medicina Interna, vicepresidente fundador del capítulo neoespartano de aterosclerosis, miembro del American College of Physicians and American Society of Internal Medicine, y es coordinador del servicio de emergencia de adultos del Hospital Dr. Ortega de Porlamar, Nueva Esparta. Con ustedes, el doctor Félix Amarista, y muchas gracias por estar aquí. Yo me sumo al agradecimiento a la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca por la gentil invitación a formar parte de este prestigioso panel de expositores y definitivamente tocar un tema que será de envergadura, como bien dice Yolimar, por el resto de los días, ya que el paciente diabético probablemente reúne las condiciones, como veremos en la charla, de riesgo cardiovascular elevado de por sí y se muere de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, traje esta definición que me parece de suma importancia. Entonces, esta definición de la ADA, que me parece extraordinaria, es que define la diabetes como un grupo de enfermedades metabólicas, repito, grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglicemia, resultante de efecto de la secreción y de acción de la insulina. Pero probablemente lo que quiero que graben de esta lámina, que es de suma importancia, es que la hiperglicemia es tóxica, señores. La hiperglicemia crónica de la diabetes se asocia con una microangiopatía inicialmente permanente, especialmente lesionando retina, riñones y enfermedades neurológicas. Es así como cuando uno habla de diabetes mellitus, está hablando no solamente de hiperglicemia ni de resistencia a la insulina, sino, como bien comentó Igor también, trastornos de los ácidos grasos libres que llevan una suerte de estrés oxidativo aumentado, activación de proteína quinasa C aumentada, activación de los productos finales de esta explicación, que definitivamente converge en tres lesiones en órganos y sistemas que son de suma importancia, como es vasoconstricción, inflamación y trombosis, cuyos mediadores son lo hemos dictaminado perfectamente bien y, repito, altamente lesivos para el organismo. En estudios prospectivos en diabéticos tipo 1, el DSST probablemente es uno de los más significativos, y el DSST que corresponde pues a un estudio comparativo entre dos regímenes, uno intensivo, cuya hemoglobina glicosilada está en 7.2, y uno convencional, con pobre control, que tenía 9% de este promedio, evaluarse a los 10 años, pues es lógico pensar que definitivamente a los 10 años los pacientes que tenían pobre control tenían mayores eventos cardiovasculares fatales y no fatales, como vamos a ver en la lámina. Sin embargo, el estudio de DIC, estudio epidemiológico subsiguiente al DSST, reúne a los pacientes con pobre control y los hace mantener un régimen intensivo, parecido pues al que inicialmente tenían los del DSST. Y fíjense ustedes lo que sucedió con el estudio. Fíjense que la línea en los pacientes con tratamiento intensivo mantuvo prácticamente una curva lineal
después de los 10 años. Recuerden que el EDIC, que fue continuación del SST, se evalúa a los 17 años, y fíjense pues cómo los pacientes que tenían un pobre control, a diferencia de los del intensivo, pese a tener un control intensivo durante los próximos 17 años, las curvas comienzan a separarse en forma considerable, haciéndose prácticamente impresionantemente separables, ¿ok? Al cabo de los años, lo que quiere decir que definitivamente estos pacientes aumentaron la enfermedad cardiovascular fatal y no fatal, pese a tener un buen control después de los 10 años. ¿Qué quiere decir esto, señores? Quiere decir que el paciente diabético requiere o cumple con el legado de este tratamiento temprano, es decir, o para el clínico que se denomina memoria metabólica. La importancia que tiene el tratamiento, entonces, de este paciente diabético desde etapa temprana, desde el diagnóstico, es fundamental. No podemos esperar definitivamente 10 años a que esto se verifique. Recuerden que el DCCT fue hecho y el EDIC con diabéticos tipo 1, pero en recientes publicaciones, esta del 2015, vemos que en pacientes tipo 2, diabéticos tipo 2, pues obviamente también se ve el mismo problema, ¿sí? Es decir, un pobre control glicémico en estos pacientes incrementa significativamente el riesgo para infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y enfermedad compuesta cardiovascular mixta, ¿sí? Estamos claros pues en esta referencia que a partir de la sexta década de la vida, entre los 65 y los 74 años, se hace exponencial prácticamente la frecuencia de insuficiencia cardíaca, vista en rojo. Pero en pacientes diabéticos particularmente es mayor, como lo vemos aquí. Quiere decir que el cuidado no solamente tiene que ser desde el punto de vista metabólico, sino que por alguna razón la afección cardiovascular en pacientes diabéticos también es mayor. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en las siguientes láminas. Al igual que el hazard ratio o la razón de esta probabilidad de incremento de insuficiencia cardíaca directamente proporcional a los niveles de hemoglobina glicosilada es un hecho. Sin embargo, fíjense, a mayor aumento de mayor hemoglobina glicosilada, mayor es la proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no todo está perdido. Fíjense que por cada 16% de disminución de hemoglobina glicosida, hay 16% de disminución de frecuencia de insuficiencia cardíaca o de hazard ratio por cada 1% de reducción de hemoglobina glicosilada. O sea que vale la pena controlar al paciente diabético. No cabe ninguna duda que uno de los responsables, como veremos a continuación, de estos problemas metabólicos a nivel cardiovascular es por la mitocondria. Y es que cuando se expone a niveles tóxicos de esta glicemia elevada a cualquier tejido corporal, obviamente se incrementan los productos finales de esta glicación, pero no solamente eso, sino que aquellos inhibidores también se disminuyen y se afecta la matriz mitocondrial con afección de la cadena respiratoria, especialmente de las proteínas, cambios en el DNA mensajero, es decir, las proteínas respiratorias se alteran, se generan productos finales de esta glicación y, por supuesto, especies reactivas de oxígeno altamente lesivas para el organismo, que producen cambios epigenéticos, producen disfunción del endotelio, cambian el estrés de señalización vascular y de alguna manera pues son los responsables de los cambios que vamos a tener en las complicaciones con el paciente diabético. Desórdenes cardiovasculares, retinopatía, nefropatía, especialmente, como dije antes, problemas de microvasculatura. Así pues, el círculo vicioso de la memoria metabólica tiene que ver con alteración de la matriz mitocondrial y básicamente pues ante la exposición crónica de glicemia elevada. Esa es una de las condiciones. Importante entonces que la resistencia a la insulina y la falla cardíaca está estrechamente relacionada por mecanismos moleculares. La resistencia a la insulina está asociada, señores, a disfunción diastólica, ya veremos por qué,
especialmente en pacientes con síndrome cardiorrenal y diabetes mellitus tipo 2, es que la insulina, señores, es la hormona Nobel del organismo y su afección afecta la flexibilidad metabólica y, por supuesto, un elemento que es el recondicionamiento posisquémico en pacientes cardíacos, que obviamente pues eleva la mortalidad cardiovascular. Así pues, cuando uno somete a hiperglicemia, vamos a llamarlo sobrenutrición, se generan dos condiciones que son importantes. Una, hiperinsulinemia, y otra, altos niveles de glucosa, afectando el receptor GLUT4, como bien conocen ustedes, y alterando la señal normal de la hormona Nobel, que es la insulina, volviéndola talibánica. Esta afecta a nivel nuclear, aumenta los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, y por supuesto activa de alguna manera el retículo sarcoplásmico en forma, lo altera y genera estrés oxidativo aumentado. Ni hablar, por supuesto, de la activación que habló muy bien Igor, de los lípidos, ¿sí? O de esa máquina endocrina que se llama tejido adiposo, aumentando el nivel de ácidos grasos y de triglicéridos, y probablemente, como ya vimos, la afección mitocondrial que genera una inflexibilidad metabólica, pues recuerden pues que es la base de sustentación de la respiración celular. No puedo dejar de hablar de probablemente el mayor talibán que está relacionado con la mayoría de las patologías orgánicas, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona activado también. Así pues, es una suerte de glucotoxicidad, como acabamos de ver hasta ahora, y lipotoxicidad, como me comentó Igor, que obviamente cronifica las lesiones, especialmente a nivel cardiovascular, que es lo que nos interesa ver en esta charla, y que definitivamente pues, tiene su explicación muy bien detallada, especialmente en pacientes con resistencia a la insulina. Es decir, los factores de riesgo asociados pueden llevarnos pues, a incrementar la insulina, la glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos, citoquinas inflamatorias, etc. Y esto converge, que ya les dije, en dos entidades que son muy dañinas, que es la resistencia a la insulina y estrés oxidativo. Estos cuatro detalles son fundamentales porque hay compromiso del metabolismo del calcio, hay inflexibilidad metabólica, ese concepto es básico, aumenta la beta-oxidación grasa, aumenta los PIPAR alfa, y por supuesto, como ya vimos, la mitocondria es factor fundamental porque intervienen en productos finales de glicación y obviamente especies reactivas de oxígeno, y hay disfunción endotelial con disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, aumento de la endotelina 1 y probablemente disminución de la angiogénesis en pacientes diabéticos, que es muchas veces la razón de la mortalidad elevada. Esto converge en cuatro condiciones que son fundamentales: disfunción diastólica con disfunción contráctil, disminución de la eficiencia cardíaca por problemas mitocondriales, por supuesto, disminución de la producción de ATP y apoptosis, y por supuesto, muerte de la célula miocárdica y fibrosis, ya veremos consecuencias. Esto nos lleva a insuficiencia cardíaca, señores, especialmente por disfunción diastólica. Grábenlo, disfunción diastólica. Esta lámina la pongo adrede porque fíjense ustedes que cuando uno habla de diabetes y enfermedad macrovascular, que dijimos que la microvascular es un hecho, pero aunque existe una relación lineal entre hiperglicemia y enfermedad cardiovascular, alcanzar el control glicémico se relaciona con disminución de las complicaciones microvasculares, pero no reduce las complicaciones macrovasculares. Ya veremos que depende más de los factores de riesgo cardiovascular a través de la charla que de otra cosa. Por eso es que es importante este simposio. Así pues, cuando hay déficit de insulina y se somete cualquier célula corporal al aumento de la glicemia, pues obviamente la glicólisis se ve comprometida y pues obviamente se derivan a otras rutas metabólicas como la ruta de los polioles, la ruta de la hexosamina y de la metilglicoxal, altamente lesiva para el organismo. Y por supuesto se afecta la entrada de este piruvato a nivel de la mitocondria, generando gradientes críticos de hidrogeniones, que ya vimos pues, cuáles son las consecuencias de productos digamos, de especies reactivas de oxígeno. Pero además, esos productos finales de glicación tienen receptores a nivel de la membrana que al estimularse, pues generan
factor nuclear kappa beta, que son responsables de la transcripción de citoquinas inflamatorias, moléculas de adhesión y quimoquinas altamente lesivas para el organismo. Esta lámina la traigo pues, y le pongo desarrollo de nefropatía diabética, pero es aplicable a cualquier tejido corporal, inclusive al cardíaco, porque la hiperglicemia como tal es inductor de la expresión de angiotensina 2, y esta a su vez pues, estimula la producción de factor nuclear kappa beta, el cual es responsable de la transcripción nuclear de citoquinas vasoactivas como factor de transformación de crecimiento beta, interleuquinas inflamatorias altamente lesivas y factor de crecimiento endotelio. Muy importante entonces que además de esto, los receptores de renina a nivel vascular pues, son capaces de activar la señalización de la proteína quinasa activada por este mitógeno, y definitivamente ellos tienen dos rutas fundamentales que causan lesión a nivel orgánico. Una es aumento de la síntesis de DNA y la otra es aumento de los niveles de PAI-1. Cada uno tiene esta relación con fibrosis en el caso de aumento de los niveles de PAI-1 y aumento e hipertrofia en el caso de la síntesis de DNA. ¿Okay? Así pues, el impacto de la diabetes en la falla cardíaca y en el remodelado se debe, uno, a incremento en la demanda energética del miocardio, lipotoxicidad y glucotoxicidad, como vimos, alteraciones neurohormonales, reducción en la producción miocárdica energética por afección mitocondrial, disminución de la oferta energética, como vimos claramente, anormalidades de perfusión microvascular, disfunción endotelial, y todo esto converge, señores, en hipertrofia, fibrosis y disfunción cardíaca. Fíjense ustedes que es múltiple este mecanismo. Simplemente las siguientes láminas lo voy a pasar muy rápido porque es que esto lo traje, lo iba a editar, pero se me pasó. Es que simplemente la relación que hace el doctor De Fronzo con prediabetes y este corazón. Él habla de que, él habla de que niveles elevados, poco elevados de este glicemia pueden hacer alteraciones cardíacas, pero hace énfasis, como bien comentó Igor y como comentó Carlos, que definitivamente la asociación con factores de riesgo controlables, como lo llamo yo, pues aumenta enormemente la probabilidad de lesión a nivel cardíaco. Estas pues son esta sobrevida, que es muy importante. Simplemente déjeme decir rápido, fíjense que en negro la primera lámina es de pacientes diabéticos consolidados, pacientes sin diabetes, y la punteada final, que tiene muy baja sobrevida, es pacientes diabéticos establecidos. Y la lámina la traigo porque fíjense ustedes pues, que en puntos intermedios, en rojo, tenemos pacientes con intolerancia a la glucosa que en algún momento tienen eventos de sobrevida menores que aquellos con diagnóstico reciente de este diabetes. Repito, los voy a pasar un poquito rápido y podemos conversarlo en la sesión de preguntas y respuestas, ya que tiene que ver con elevación leve de la glicemia y trastornos cardiovasculares que están bien establecidos, especialmente lesiones a nivel cardíaco. Vamos a pasarlo rápidamente. Fíjense que hay asociación entre disfunción diastólica antes incluso de hipertrofia ventricular izquierda y de insuficiencia cardíaca. Esta lámina la traigo porque fíjense que apartando el sincipio miocardio que se ve afectado por las diferentes razones que hablamos antes, en pacientes diabéticos también se afecta el sistema de conducción cardíaca. Lo que quiere decir que el paciente diabético no solamente sufre de disfunción muscular, sino también de trastornos eléctricos, es decir, puede generar trastornos de conducción y, por supuesto, arritmias que pueden ser causas de mortalidad aumentada. Entonces, dentro de la patogénesis de insuficiencia cardíaca en este diabetes mellitus, podemos decir que es multifactorial, pero mayormente atribuible a la tétrada cardiotóxica. Y es que la cardiomiopatía diabética que establecimos por las 4 razones fundamentales que dijimos antes, se asocia a factores cuando se asocia a factores de riesgo, que es muy común, pues obviamente genera esa tétrada
cardiovascular de altísima mortalidad. Fíjense entonces que cuando hablamos de diabetes y enfermedad macrovascular, hoy en día la diabetes se refiere a un conjunto de condiciones metabólicas asociadas a la pérdida de la regulación normal de la glucosa. Repito, conjunto de condiciones metabólicas, no solamente aumento de la glicemia. Y este dato es muy importante para todos nosotros. La hiperglicemia como factor aislado está asociado con temprana formación de estrellas grasas, mientras que la progresión de placas ateroscleróticas requiere de dislipidemia, es decir, requiere del factor de riesgo para poder lesionar. Esto simplemente muy rápido esto lo voy a nombrar. Estas son las condiciones que ya les dije que tienen que ver con la asociación de la cardiomiopatía diabética, básicamente aumento de la concentración de ácidos grasos, disfunción mitocondrial, obviamente pérdida de la homeostasis del calcio y la activación del pKa, y por supuesto esto que es la razón fundamental, que es la formación de productos finales de glicación y la activación del gran talibán, que es el RAS. Ustedes me van a perdonar que yo les machaque, señores, ¿ok? Las causas fundamentales que va a haber, o las causas que llevan a insuficiencia cardíaca en este paciente diabético, pero son esas 4 condiciones que estoy mostrándoles ahí. Aumento de los triglicéridos, colesterol, como bien comentó Igor, aumento de la activación del RAS y de estas citoquinas inflamatorias, hipertrofia miocárdica, ya vimos por qué razón, y por supuesto la disminución de la oxidación de la glucosa por falta de insulina. Eso nos lleva a disfunción diastólica y obviamente es una de las condiciones por las cuales el paciente diabético se nos muere. Así pues, cuando hablamos sobre cardiomiopatía diabética, debemos tener en consideración el resto de los factores de riesgo, porque definitivamente cada uno de ellos puede hundir nuestro barco. Y si no tenemos y tratamos todos los factores de riesgo en forma exhaustiva, definitivamente no estamos haciendo mucho. Finalmente, para hablar, dijimos pues que la hiperglicemia es tóxica, no hay duda. Claro que lo es, obviamente, pero también la hipoglicemia puede ser grave. Y estudios conocidos por nosotros como el Advanced ACOR y el BADT nos habla de que pacientes con hipoglicemia tienen eventos graves, porque en rojo lo vemos aquí, especialmente en el ACOR, donde tenemos pacientes con infarto agudo del miocardio producto de hipoglicemia. Es decir, el lema entonces ahora no es mientras más bajo mejor, sino cuanto antes lo tratemos mejor. Ya veremos en la sesión de preguntas y respuestas por qué. Bueno, y esta es la pregunta que me pidió el doctor Carlos, Carlos Delgado, que hablara, y la vieja y noble de metformina, ¿aún tiene vigencia? Pues mi respuesta, señores, es ahora es cuando. Fíjense ustedes cómo está de fuerte en este momento. Y hay varias condiciones por las cuales creo que está fuerte, porque no solamente la metformina, cuyo mecanismo de acción conocemos desde hace mucho tiempo, que es regular la gluconeogénesis y mejorar el incremento de ingreso de glicemia a esta célula, pues obviamente quedó un poquito atrás. Simplemente quiero comentarles que el resto de los hipoglicemiantes, pues definitivamente son todos efectivos. No voy a entrar en este detalle con ellos, sino simplemente voy a decirles algunas cositas con respecto a la referencia que voy. Por ejemplo, esta referencia que me parece que no tiene ningún desperdicio, que dice, ¿dónde estamos parados hoy en día en el manejo del paciente con diabetes tipo 2? Pues fíjense ustedes que esta referencia, repito, no tiene ningún desperdicio, tiene 2 componentes que son importantes. Fíjense que los autores dicen que los beneficios cardiovasculares observados de la metformina no se explicaron completamente en función del control glicémico. Quiere decir que la metformina de repente puede tener lo que llamamos efectos pleiotrópicos como en la estatina. Pero además de eso, fíjense ustedes que en el 2019 la Sociedad Europea de Cardiología catalogó a los GLP-1 y a los cotransportadores de sodio glucosa, como ya comentaron, como elementos que han demostrado beneficios cardiovasculares en grandes series. Pero especialmente porque lo recomiendan de adición temprana en estos agentes de la terapia inicial con metformina, es decir, no está eliminada la metformina, no coadyuvante en enfermedades cardiorrenales establecidas de alto riesgo de enfermedad cardiorrenal. Es importante que la ADA y otras entidades
pues retienen la metformina como uso inicial en pacientes con diabetes que no tienen o no se evidencia mayor complicación cardiovascular. Esta lámina no le gusta mucho a algunos colegas míos porque habla sobre el costo mensual de los hipoglicemiantes orales, porque dice que cueste lo que cueste, hay que utilizarlo si trae beneficios. Pero fíjense ustedes la diferencia entre metformina y algunos hipoglicemiantes de 7 euros a 7 libras a 6 libras y medicamentos de nueva generación que tienen hasta 70 veces más el costo que los anteriores. Yo creo que en países como el nuestro esto sí es de considerar y las sociedades deben tomar en consideración este tipo de detalles. Esta lámina la traigo porque la metformina cumple casi 60 años, que ya se llama Odisea en el viaje y todavía continúa. Y pues es este comentario que hizo el doctor Campbell, y fíjense usted que los autores hicieron mención a que escribieron a los 50 años y ahora a los 60 años y describieron los efectos vasculares de la metformina divididos en acciones antiaterogénicas, acciones antitrombóticas y efectos y acciones antiinflamatorias. No voy a entrar en este detalle como ellos, pero simplemente les voy a recordar que una de las primeras láminas que mostramos nosotros en la charla fue eso. Si la metformina tiene acción sobre los efectos de vasoconstricción, de inflamación y trombosis, obviamente tiene que ser altamente efectivo. Entonces, en caso de falla cardíaca, de la patofisiología racional a la evidencia clínica, en esta referencia particularmente, pues yo hago esta mención al efecto de la metformina a nivel mitocondrial en verde, como ven ustedes, como estimulación del AMPK, que básicamente es una quinasa dependiente, que es una proteína quinasa que es responsable básicamente de la nutrición celular. Es decir, cuando hay alteración de esta proteína, pues obviamente se altera básicamente la función celular y está estrechamente relacionada con resistencia a la insulina y por supuesto con diabetes. Y por supuesto alteración de rutas metabólicas. Fíjense cómo es beneficioso. En verde tenemos todas las rutas que son beneficiosas y en amarillo fíjense usted que es inhibitoria del NF-κB, que es inhibitorio del receptor AT1 para angiotensina, o sea que evita fibrosis e hipertrofia y de elementos pues, de crecimiento de fibroblastos y por supuesto de colágeno. Quiere decir que la manutención de este complejo AMPK inducido por metformina hace que sea un efecto extraordinariamente bueno y la mantiene dentro del plan. Así pues, la protección contra falla cardíaca en metformina, no voy a leerlo todo, por supuesto, pero fíjense que tiene efectos protectores de la arteria coronaria y la cardiomiopatía diabética que vimos antes, cuál es su origen, lo cual, actuando en conjunto, pues ambos mecanismos previenen la falla cardíaca por metformina. Quiere decir que es altamente efectiva y se puede controlar. Esta lámina, que probablemente es una de las últimas que quiero hablar sobre metformina, es simplemente para aminorar cómo la metformina es utilizada hoy en día, demostrado que incrementa la eficiencia miocárdica, reduce el estrés oxidativo, reduce la inflamación, la atenuación de la hipertrofia y reduce la fibrosis intersticial y falla cardíaca. Esto ya lo comentamos antes, lo voy a pasar por alto por razones de tiempo y simplemente vamos a las conclusiones. Bueno. Entonces, la hiperglicemia, señores, es tóxica, pero diabetes no es solamente glicemia alta como vimos. La asociación a comorbilidades es más del 40%, lo dijeron los expositores anteriores. Hay una estrecha relación entre resistencia a la insulina, insuficiencia cardíaca y viceversa. Pero además, la cardiopatía diabética es multifactorial.
parte de la teta era cardiotóxica. Y entonces la terapéutica, como ya comentaron los expositores anteriores, debe ser individualizada, pero sin obviar ninguna comorbilidad, señores. Hay que mitigar la frecuencia de los factores de riesgo cardiovascular asociados a diabetes mellitus y tratarlos, es decir, buscar la dislipidemia, la obesidad, la hipertensión y tratarlos. Probablemente es muy importante atenuar las complicaciones microvasculares y mucha atención a las macrovasculares, que repito e insisto, tiene que ver con los factores de riesgo cardiovascular. La prevención precoz es la clave, no hay duda. Y definitivamente, pues, con respecto a la terapéutica, hay que combinar efectivamente la terapia cardiovascular e hipoglicemia. Todos son efectivos y la metformina tiene su validez, o sigue teniéndola actualmente. En general son seguras y efectivas. Señores, vigilar la hipoglicemia, que es tan lesiva y tan talibánica como la hiperglicemia crónica. Y probablemente este mensaje final es que en diabetes e insuficiencia cardíaca no hay medicación mágica. Son y serán pacientes de muy alto riesgo, especialmente el paciente de edad, el paciente mal controlado, el paciente que tiene más de 10 años con diabetes con este pobre control, y que indefectiblemente, pues, hagamos lo que hagamos, siempre serán pacientes complicados. Para terminar, esta lámina se la robé al doctor Igor Moore de una conferencia que dice: no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Albert Einstein. Y pues obviamente esto es para darle un espaldarazo a la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca por estos eventos que, pese a viento y marea, se hacen, que obviamente sirven para formación académica y tiende, pues, a asegurarle, o con tendencia a asegurarle al paciente diabético, especialmente el paciente de edad y con insuficiencia cardíaca, un futuro más promisorio. Muchas gracias por su atención. Muy agradecido por tu participación, pero excelente revisión actualizada, y es lo que queríamos, ¿verdad? Vamos a darle el pase a los coordinadores, el doctor Octavio y la doctora Yolimar. No sé si se encuentran. No, ¿y cómo no nos vamos a encontrar? Ahora los veo, ahora sí. Ok. Bueno, mira, yo creo que poco como creo que tenemos bastante tiempo para las preguntas. Deberíamos organizar un poquito porque no hay muchas preguntas en el chat. Yo las revisé todas, pero aprovechen que todavía tienen chance de ir metiendo preguntas en el chat y nosotros las vamos viendo. Ya hay algunas metidas que comentaremos. Pero sí voy a sugerir que dividamos las preguntas entre las preguntas referidas a la primera intervención, después las preguntas referidas a la segunda intervención de Igor Moore y después a la tercera, para que veamos un poco de orden en esto. Yo estoy sugiriendo eso, pero además de eso voy a arrancar con la parte donde hay preguntas referidas a la presentación del doctor Carlos Delgado. Y hay una pregunta que, menos mal que tenemos a Carlos, un superexperto, para que nos aclare esta aparente contradicción. Hay alguien que pregunta que por qué, si el riesgo cardiovascular empieza después de 15, ¿por qué las guías no cambian? Entonces, eso es lo que consideramos que vamos a manejar. Esa pregunta yo sé que tiene mucho que ver con muchas cosas, pero yo estoy seguro que nos va a poder responder adecuadamente a la persona que lo preguntó. Claro, lo que pasa es que hoy en día el riesgo cardiovascular es importante que lo tomemos en cuenta prácticamente desde que estamos identificando al paciente. Y si podemos identificarlo desde muy tempranas edades, es mejor todavía. Las guías a veces tienen controversia de cómo debemos abordar ese riesgo cardiovascular. Hoy en día, yo creo que todas las guías actualizadas nos hablan que el riesgo cardiovascular global del paciente y el riesgo cardiovascular relativo que tenga cada uno de los pacientes hay que tomarlo en cuenta. El éxito de nosotros tener un mejor control, no solamente de la enfermedad hipertensiva, sino de toda la enfermedad cardiovascular, es no enfocarnos, oye, el doctor Delgado va a hacer énfasis nada más en insuficiencia cardíaca, o el doctor Octavio nada más en cifras tensionales, o el doctor Félix Amarita vamos a hablar nada más de día. No, tenemos que enfocar todo uno de cada de estos aspectos, porque si nosotros fallamos en una de las terapéuticas de cualquiera de estos aspectos, metabólico, dislipidémico, la parte de hipertensión, la parte de insuficiencia cardíaca, la parte de arritmias cardíacas, probablemente vamos a fallar en el objetivo general, que es aumentar la sobrevida de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, muchas veces las guías hacen controversia en cuáles debería ser el enfoque adecuado.
Lo que sí hoy en día se sabe es que tenemos que tomar en cuenta ese riesgo global cardiovascular que está teniendo cada paciente. De todas maneras, yo creo que la razón por la cual no se ha cambiado las guías a ponerlas a 115, porque no hay muchos estudios que demuestren que si bien el riesgo empieza ahí, si uno empieza a tratar los pacientes a ese nivel, uno logra disminuir el riesgo cardiovascular. O sea, esa parte no está. Y entonces por eso, aunque el riesgo empieza en 115, no se tratan a las pacientes que tienen 120. Yo quería aprovechar este comentario que tú hiciste, porque a mí tengo esta oportunidad de mencionar el problema de que la hipertensión, bueno, yo sé que muchos dicen que es una enfermedad, pero la hipertensión arterial es una condición que incluye muchas cosas. Y me gusta manejarla como condición y no llamarla enfermedad, porque entonces tengo que admitir que una de cada 3 personas en el mundo está enferma y eso no me gusta mucho. Prefiero llamarla una condición porque incluye una serie de cosas, incluye desde una historia familiar que incluye a los padres, hasta una historia que sigue desde uno niño y adolescente, una historia que se nutre de una serie de hábitos de alimentación que uno aprende y de una serie de problemas psicológicos que van ocurriendo a lo largo de la vida, de manera que es una situación bien compleja y los médicos que manejamos hipertensión tenemos que tener en cuenta que tenemos frente una persona con esta condición que nosotros tenemos que ver cuáles son las que están pesando más para entrarles y corregirlas. Voy con otra pregunta para Carlos. Ahí una persona pregunta que, ¿qué diferencia tenemos que hacer en cuando hacemos terapia antihipertensiva en personas de raza negra? Esa es la otra pregunta que me encontré en el chat. Perfecto. Primero que nada, su anterior acotación, sí, es una condición, se puede llamar una condición de cada uno de nuestros pacientes, pero que esa condición se alimenta de todos los factores, que es una condición que es hambrienta, pues se alimente cualquier factor que él pueda usar para aumentar su poder negativo a nivel del continuum cardiovascular. Por eso es importante que nosotros seamos objetivos con eso. En relación a pacientes de color de la raza negra, sí hay estudios que hablan de la efectividad o no de los bloqueantes de los canales de calcio. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Qué pasó aquí? Bueno, creo que sí me están escuchando, ¿no? Sí. Sí, sí. Ok. Hay estudios que hablan sobre cómo es la titulación o la elección de un tratamiento antihipertensivo en raza negra. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis si estamos hablando en Venezuela. Propiamente en el venezolano, salvo a que unos grupos muy objetivos, muy predeterminados en el país, básicamente nosotros no tenemos raza negra, tenemos una raza de mestizaje. Entonces no podemos clasificar al paciente propiamente como las guías internacionales. Raza negra se va a beneficiar de este tratamiento antihipertensivo, que usemos bloqueantes de los canales de calcio. No, mira, vamos a utilizar este tipo. Porque la población venezolana, el hipertenso, la población venezolana es una raza mixta. No podemos hablar de raza negra pura como tal. Y hay muchos estudios muy bonitos al respecto en relación a eso. Pero celebro tu respuesta, de verdad, esa me gustó. Bueno, vamos a pasarle a Yolimar la siguiente. No sé si ya Yolimar revisó las preguntas que hay ahí en relación con las otras cosas. Ya, ya te paso a Yolimar un momentico. Hola, ¿cómo están? Hola, Yoli. Felicitaciones, de verdad que estuvieron excelentes todos. De verdad, una oportunidad mundial poder decir a todos nuestros colegas el riesgo cardiovascular en los diferentes factores de riesgo que todos manejamos y que yo particularmente me quedé corta, porque yo sabía la diabetes, la hipertensión, pero va más allá de los niveles, va más allá de los niveles de toda la dislipidemia, de la glicemia, o sea, tiene que ser de la hipertensión, o sea, tiene que ser integral. De verdad que gracias por la oportunidad. Me siento muy complacida. Y una pregunta que particularmente yo hago a ustedes que son expertos, ahorita con estas nuevas drogas
de hipoglicemiantes, sobre todo en falla cardíaca. ¿Qué pasó con la metformina, Félix? Ustedes, en aquel paciente con síndrome metabólico o con hiperinsulinismo, con un índice abdominal elevado, el paciente nuestros venezolanos, nuestros latinos, que comemos tantos carbohidratos, porque como todos lo han nombrado, la parte de la alimentación saludable, lamentablemente no todos, a veces muchos aprendemos a comer siendo adultos, pero otros nos cuesta. Entonces, ¿qué hablan o qué estudios hay sobre la metformina en este paciente? Cuéntenme, ¿qué hago con este paciente? Uno de los agradecimientos que tendré yo eternamente con la Fundación de Insuficiencia Cardíaca es que Carlos yo no sé cómo él tiene una brújula y el doctor Octavio para buscar las charlas, o sea, que a mí me gustan y donde me gusta investigar. Porque obviamente yo me atrevo a decir que la metformina tiene efectos pleiotrópicos después de lo que leí. Y ojalá que esas referencias que van a quedar en el arsenal de la fundación las puedan reproducir, de manera pues que darse cuenta que la metformina no es solamente su acción hepática para inhibir gluconeogénesis y para mejorar la absorción a nivel celular. Tiene efectos vasculares, tiene efectos antitrombóticos, tiene efectos múltiples y sobre todo tiene efecto estabilizador de la mitocondria. Que la mitocondria, señores, es el origen primario y fundamental de las lesiones en el paciente diabético. ¿Está claro? Y la metformina, como le dije, activa el AMPK, que obviamente es el estabilizador de la nutrición celular. Es decir, obviamente, si usted altera ese complejo de activación, pues obviamente, toda la mitocondria la daña, y por supuesto, recuerden que esta mitocondria es base de la respiración celular. Por lo tanto, me atrevo a decir que la metformina no solamente, por eso puse ese chiste, ¿sí? De que queda para rato metformina, ¿sí? Porque aun cuando está viejita, después de 60 años, pues obviamente tiene efectos que yo considero que son pleiotrópicos. La importancia que tiene, que también lo puse en una de las referencias, es que en el 2019 pues se vieron los GLP-1 y los inhibidores de cotransportadores de glucosa y de sodio, dieron enormes resultados, hasta un 40% de mejoría en cuanto a insuficiencia cardíaca y a efectos secundarios. Obviamente eso no lo puedes obviar. Y se recomienda, ellos recomendaron que debería darse en pacientes con síndrome metabólico y, por supuesto, en combinación con metformina. Y que la metformina sola debería darse en pacientes que usted demostrara que es diabético sin afección cardiovascular. Pero no queda fuera de ninguna manera la metformina y usted puede seguir usándolo a dosis de 500 o 850 miligramos 2 veces al día como terapia inicial. Yo voy a aprovechar tenía un comentario que hacer que pega en este momento preguntarlo, porque yo no manejo pacientes diabéticos, los manejan mis amigos internistas y endocrinólogos, pero yo veo muchos pacientes diabéticos porque es muy frecuente la asociación entre cardiopatía, hipertensión y diabetes. Sí. Pero lo que pregunta es, los pacientes habitualmente que son diabéticos o prediabéticos reciben en general metformina y otras cosas. La pregunta concreta es, cuando un paciente está recibiendo ya metformina, si uno agrega otros medicamentos antidiabéticos, la metformina se debe seguir, ¿verdad? Claro, por supuesto. Se debe seguir todo para siempre. O sea, es una droga vitalicia, me estás diciendo. Supuesto. Vitalicia, okay. y además es de primera línea, maestro. ¿Sí? Ok, muy bien. Pero me gustó oírlo de ti. Ok. Vamos, Yolimar, ¿qué más tienes preguntado? Pregunto yo, me deja que pregunte yo ahí. Disculpe que me ponga de preguntón ahorita, pero quería aprovechar a Félix y a todos los panelistas, ¿verdad?
muchas escuelas, la europea y la americana, algunos autores, Félix, han dicho o han tratado de propagar la definición de la enfermedad de diabetes como una enfermedad cardiovascular. ¿Qué opinas tú de englobar? Decir, la diabetes es una enfermedad cardiovascular. Absolutamente de acuerdo. Alguien, un endocrino profesor mío, muy reconocido, comentó en una oportunidad en un congreso que la diabetes mellitus es una enfermedad cardiovascular que cursaba con glicemia alta. Esa era la definición. ¿Sí? Está bien. Ese fue nuestro maestro Obregón. ¿Sí? Y obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Y la razón por la cual acepté esta charla es porque obviamente las 4 condiciones fundamentales que definen la cardiomiopatía diabética, todas tienen que ver, absolutamente todas tienen que ver con un factor cardiovascular. ¿Sí? Y la consecuencia de las lesiones microvasculares en el paciente diabético por hiperglicemia crónica, no cabe duda que son vasculares todos. Es decir, la lesión nerviosa es por vasa nervorum, la lesión renal por lesión arterial y por supuesto lo que tiene que ver con afección miocárdica también. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que obviamente es una enfermedad vascular que cursa con glicemia alta. No tan estricto como eso, pero obviamente sí debes vigilar y debes estar claro que el paciente diabético con más de 10 años de evolución, con un pobre control, pues obviamente es un paciente que definitivamente está oxidado y está liquidado desde el punto de vista vascular. Puedo hacer un comentario, no en relación con esto, sino una pregunta que quiero hacer a Igor, que nos lanzó toda esta novedad muy insistente en el problema del omega 3. La pregunta, y además me interesa saberlo yo, y quiero que además que el público lo oiga. El omega 3 que uno consigue en Farmatodo y otras partes, esas cápsulas tienen 1 gramo de eso mismo que tú mencionaste, o eso es distinto. ¿O son 4 tabletas, cápsulas que hay que tomarse? ¿Cómo es la cosa? Explícame bien, porque yo no lo tengo tan claro yo y creo que a lo mejor muchos de los que están en el público tampoco lo tienen. Sí, excelente pregunta porque es importante. Si ustedes recuerdan la diapositiva que le coloqué de las recomendaciones de la y ella dice específicamente, estas recomendaciones son solamente cuando se utilice ácidos grasos de cadena larga, omega 3, purificados, que contengan en esa purificación únicamente el ácido, el EPA. Solamente que tenga EPA. ¿Y los que venden en la farmacia cómo son? Esa es una mezcla de EPA con DHA, que es precisamente la mezcla que utilizó el estudio STRENGTH. ¿Recuerdan el estudio STRENGTH que les mostré? Cuando se utilizó esa mezcla de EPA-DHA, que es 60% de EPA de eicosa, eicosanoico, y 40% de DHA, esa fue la mezcla del estudio STRENGTH. No dio nada cuando se comparó con placebo. Por eso es que los que son enemigos del omega 3 utilizan el estudio STRENGTH para acabar con el omega 3. Sí. Pero el estudio REDUCE-IT me parece un excelente estudio, bien hecho, estadística, desde el punto de vista metodológico y conceptual. Utilizó un producto purificado de omega 3 cadena larga, utilizando un ácido graso exclusivo que es el EPA. Más nada. Ese producto no se consigue en las tiendas de que tú mencionaste. Está llegando a Venezuela importado. Mira, y viene en cápsulas de 2 gramos. Okay. Hay que tomarse 4 gramos al día. Una pregunta 4 gramos al día. Para complementar. Cuando uno come pescado, ¿qué es lo que come? Bueno, precisamente ahí es donde está el problema. Porque los estudios poblacionales, donde solamente analizan la parte de nutrición, tiene lo que llamamos pues el consumo de pescado azul, pues. Tiene rico en omega 3, pero tú te estás comiendo todos los omega 3 que hay ahí.
Ahora bien, habría que hacer un estudio qué cantidad de DHA tiene cada pescado. Tiene la Porque catalana, el problema tiene está, es que el problema de los ácidos grasos es el DHA, que como vimos ahí, no tiene ningún beneficio y al contrario, tiene algún maleficio. ¿Por qué? Porque te incrementa la permeabilidad de la membrana y eso es peligroso, que la membrana queda libre, entra a todo el mundo y salga a todo el mundo. Y por otro lado, no distribuye el colesterol intramembranoso. Acuérdense que la membrana celular de cualquier vaso o de cualquier estructura es una bicapa lipídica. Tiene 2 capas de lípido y ellos tienen un orden. Entonces, si tú le das un ácido graso que te lo desorganiza, que lo hace el DHA, trae esas consecuencias negativas. En cambio, el EPA organiza la estructura de esa membrana celular. Okay. Por otro lado, se ha descubierto que existen, el problema del colesterol es que existen depósitos anormales de cristales de colesterol, cristal, que dañan la membrana celular y por consiguiente el endotelio. El DHA no hace nada contra eso, más bien produce más cristales. En cambio, el EPA disminuye los cristales de colesterol. Y lo último, aprovechando la pregunta, es que el problema de la medicina cardiovascular, sobre todo los problemas relacionados con muerte, eventos coronarios agudos, ictus, enfermedad arterial periférica, falla renal, está relacionada con el proceso inflamatorio. Si nosotros lográsemos controlar el proceso inflamatorio, la enfermedad cardiovascular desaparece. Es más, yo diría que si algún científico me está escuchando en algún momento y crea una vacuna, ojo, una vacuna que se meta en el proceso inflamatorio y lo bloquee, la enfermedad cardiovascular cae así como queso fresco. Porque el problema es la inflamación. ¿Y cuál es la utilidad que tienen los omega 3 y especialmente el EPA? Es que es un antiinflamatorio potente. Y además de ser antiinflamatorio es un vasodilatador. Pero lamentablemente esas mezclas de EPA y DHA que venden no son las mejores. Lo que han demostrado utilidad son dosis altas se llama así, Icosapen, que no es más que un producto purificado de EPA. No tiene más nada, solamente EPA nada más. Okay. Por eso que las dietas con pescado son tan controversiales. Hay como más de 1000 ensayos clínicos con dieta. Y unos dicen que sí, unos dicen que no. Bueno, dependiendo del estudio, tú te vas para allá o te vienes para acá. Pero y la explicación es esa, porque no es la dieta, tú te comes todos los ácidos grasos. Acuérdense que son cinco ácidos grasos que nosotros no producimos, los humanos no producimos, que llamamos ácidos grasos esenciales. Y los que tienen efecto benéfico desde el punto de vista clínico han sido el EPA y el DHA. Los otros 3 no sirven para nada. Por eso cuando tú compras una preparación de omega 3 que tiene 1 gramo, tú tienes que ver cuánto de EPA tiene, porque mientras menos EPA tenga, menos útil es. Menos útil, claro. No sé si me di a entender. Entonces, esa es la situación. Y ahora, pero el Icosapen existe, es caro, son dosis altas. La cápsula es de este tamaño. Tienes que meterte 2 cápsulas 2 veces al día. Yo lo vi porque un paciente, ¿tú lo estás tomando? ¿El Icosapen? Sí. No, yo no, pero empezaré dentro de poco. Pero lo compré aquí en los Estados Unidos. ¿Cuánto te costó? Coño, una bola, pero no me acuerdo. Bueno, entonces, para que no me hagas más preguntas, yo te voy a decir que mi charla se resume en 2 cosas. Primero, que lo estamos haciendo mal. De verdad. Por eso es tanta la mortalidad. Lo estamos haciendo muy mal. Porque las pocas personas que logramos tratar, ojo, las que logramos tratar, y eso me refiero en dislipidemia, hiperglicidemia, en todas las hipertensión, en las pocas que podemos tratar, lo estamos haciendo mal. ¿Qué será en aquellos que ni siquiera se trata?
Coño. y que ni siquiera saben que son hipertensos y ni saben que son dislipidémicos. Nada. O sea, el problema de la enfermedad es crónica, no transmisible. Y eso nos lo está permitiendo el COVID ahorita para darnos cuenta de esto. Es que lo estamos haciendo mal. Porque el COVID mata a las personas que tienen problemas cardiovasculares y a hipertensión y diabetes. Porque precisamente el problema está ahí, en la inflamación. Y el COVID es una enfermedad inflamatoria. Y el COVID es una enfermedad, o el SARS-CoV-2, que es el virus, que agarra la ECA2, que es la única cosa que nos protege. No hay más nadie que nos proteja. Quien nos protege en esta biología del yin y el yang, entre lo bueno y lo malo, lo que nos mata es la ECA1, definitivamente, porque ella termina en angiotensina 2. La ECA2 es el contrabalance y hace que se equilibren las cargas entre ECA1 y ECA2. Y llega el virus se mete por ahí, y no solamente que se mete, sino que lo bota. La saca del sistema. O sea que ECA2 agarrada por el virus, es ECA2 eliminada. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros? ¿Quedamos a expensas de quién? Quedamos a expensas de la ECA1. ¿Y cuáles son los resultados de la ECA1? Angiotensina 2. ¿Y cuáles son los resultados de la angiotensina 2? Vasoconstricción, proliferación, trombosis, de los receptores AT1 como trombosis y muerte celular. Por eso es que este virus es tan mortal y por eso es que se mueren los que tienen problemas cardiovasculares y son diabéticos. Y es que la biología es sencilla. Entonces, para concluir mi charla, lo estamos haciendo muy mal. Sí, cómo no. El riesgo residual en dosis altas de estatina, altas. Estamos hablando de 80 miligramos de atorvastatina y 40 de rosuvastatina. Todavía hay un riesgo de cada 3 personas que toman dosis altas de estatina, una tiene riesgo cardiovascular. Y nadie le para eso, ojo. ¿Y quién es el responsable de ese riesgo cardiovascular? Ustedes lo vieron en la guía de la canadiense. Muy sencillo, el triglicérido. Claro. ¿En cuánto indican los canadienses para tratar el triglicérido? 135 miligramos por decilitro de triglicéridos hasta 499. Lo dice clarito. ¿Y qué debes hacer ahí? Utiliza el icosopen, que es el EPA purificado. Hasta tanto aparezca el nuevo fibrato que yo les mencioné ahí, que no ha llegado a los resultados, porque los otros fibratos no sirven. Esa es la situación. Y si tenemos por el lado del paciente que no ha controlado su LDL, a pesar de estar tomando dosis altas de estatina, tiene que meterle, si es de 160 hasta 200 de LDL, tiene que ponerle el ezetimibe. Y si es por encima de 200, entonces mete el ezetimibe más el inhibidor de la PCK9, que es ¿cómo se llama? El alirocumab, que cuesta una Boloña real, pero se pone una vez al mes intramuscular. Demasiado plata. Y con todo y eso, todavía sigue la gente muriéndose. Entonces, volvemos al principio. Que lo estamos haciendo mal, no es porque nosotros queramos hacerlo mal, es porque no tenemos con qué. Y la mejor forma es no ser obeso, no ser diabético, no ser hipertenso y vivir feliz y contento. Ese es el secreto. Sí, pero probablemente hay un concepto que comenté yo antes que es muy importante, especialmente en diabetes, que es que antes se decía que mientras más bajo mejor, y eso no es verdad. ¿Sí? No. Eso no es verdad. Ahora, cuanto antes se trate mejor. ¿Está claro? Con la glicemia sí, sí. Pero con el LDL no. Porque obviamente, con la glicemia sí. La dislipidemia crónica provoca tanta lesión como probablemente la hiperglicemia. Sí, perdón, Yolimar, ¿tú tienes alguna pregunta? La glucotoxicidad y la lipotoxicidad pues son, digamos, talibanes para la actividad celular. Talibanes. Vamos, Yolimar, ¿alguna pregunta tienes tú de las que hemos visto ahí? ¿Tienes algo que quieras preguntar? Creo que ya hemos dado las más importantes. Creo que no falta ninguna. Aunque había una creo que la respondiste, ¿no, Igor? Sí, aquí alguien preguntó, alguien del panel, del público,
preguntó si se podía seguir usando la metformina en el síndrome supuesto. cardiorrenal y utilizando al mismo tiempo la dapaglifosina. Por Obviamente, supuesto, por supuesto. En las la recomendaciones del respuesta es sí. 2019, Sí. las recomendaciones del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología lo recomiendan en combinación, no excluyendo la metformina, lo contrario. Bien claro. La pregunta estaba en el chat. Mira, y gracias a Dios que salieron los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa. Porque de verdad, yo escuché esa conferencia del doctor Bramwell en el año 2019, me acuerdo, que dijo, ha llegado una nueva era. Y de verdad, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa están cambiando la evolución de este efecto tan negativo que yo les comenté. Pero fíjate, en diabéticos y en no diabéticos también. Y mientras más temprano lo usemos, mejor. Si se refería específicamente a pacientes con síndrome cardiorrenal. Exactamente. La pregunta. Sí, específicamente, pero recordar que en pacientes diabéticos sin otra comorbilidad, que es muy raro, Sí, claro. El tratamiento sigue siendo con metformina, 500 miligramos, 850 veces. Una cosa, no sé si ustedes se acuerdan, y estamos hablando de hace más de 10 años atrás, yo diría que 15 años atrás, cuando asistíamos a los congresos y los expertos a nivel mundial de hipertensión nos hablaban, entre más bajo, mejor. Sí. Cosa que ha cambiado y ahorita estamos hablando de entre más temprano, mejor para la enfermedad hipertensiva. Igual, exactamente. Igual que para la diabetes, igual que para la dislipidemia. Así mismo es. Sí. Lo que pasa es que en la hipertensión sí está cosas tan, yo no sé que me diga José Andrés, ¿no? Pero todos los días estamos viendo que hay que bajarla más. Oye, sí, verdaderamente. A ver, la medida va así. Que te lo diga. Sí, va para abajo. Que te lo diga el estudio Spring. Menos mal que están saliendo unos cuantos estudios que han estado alertando sobre el problema de la hipotensión ortostática y las caídas en las personas por tratar de bajar la presión por debajo de 12 o 12 o menos. O sea que es una cosa que debe ser individualizada. Mira, José Andrés, Dime. yo te voy a hacer un comentario en relación a eso y creo que es un comentario más que todo de concepto. Para mí esa gente que se cae cuando le baja la tensión es porque no son hipertensos. Ojo, y te estoy hablando de gente que tienen 170 sistólicos. La gente se le ha olvidado que la pseudohipertensión existe. Sí, pero no todos son así, no todos son pseudohipertensión. Muchas serán, como dices tú. Pero si tú te exageras con el tratamiento diurético en un hipertenso viejo, se va a caer y se va a fracturar. Los hipertensos son porque tienen las arterias duras. Sí, claro. Y la culpa la tiene el médico, porque está tratándolo maltratado. Porque ese paciente viejo que se cae, no le vas a bajar la tensión con nada. Es difícil. Porque entonces empieza a meter el diurético, el calcioantagonista, 5 vainas para el viejito. Es bueno de llamar la atención al problema de la pseudohipertensión, porque de verdad eso existe, no es que no existe. Hay que hacer algo. Nosotros como especialistas en hipertensión tenemos que hablar claro. Pero no lo vamos a hacer aquí en este webinar. No, aquí no, pero yo sé que tú has estado mencionando lo de la presión media y puede ser que por ahí anden los tiros, de meterse más bien por ahí. Y no, si la presión media, ya yo terminé el estudio, logramos 200 pacientes y encontramos que la métrica de hipertensión que más se correlaciona con daño carotidio es la presión media. Mire, ¿cuándo me vas a pasar eso para yo verlo? Tú me dijiste que me ibas a pasar yo lo porque te voy a meter a ti como coautor. Bueno, mejor todavía. Te voy a pasar para que lo corrijas Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene más preguntas? Carlos, ¿tú tienes algún comentario que hacer? No, yo quería dar las gracias porque nos quedamos cortos con tan excelente panel de coordinadores y expositores, por toda la audiencia, por la colaboración de la industria privada farmacéutica como
el Laboratorio Ángelos y por supuesto por Eventos BIT, e invitarlos. Vamos a seguir con el ciclo de simposios a nivel cardiovascular por parte de FUNVIC, pero invitarlos también a nuestro próximo Congreso Venezolano de Insuficiencia Cardíaca, que Dios mediante en el mes de mayo lo haremos realidad. Y por supuesto, no les voy a preguntar, todos los expositores ya están anotados en el programa, así que no vayan a buscar, por favor, que ya están anotados. ¿Vieron? Bueno, yo voy a aprovechar que estamos en esto. El 18 del mes de febrero tenemos un simposio que se llama Ácido úrico y riesgo cardiovascular. Vienen 2 cuartobates italianos a discutir con nosotros este asunto que se discute poco y no se le presta tanta atención. Eso es el 18 en la tarde. Allá estaremos, claro que seguro, sí. Seguro. Recuérdanoslo, José Andrés. Sí, no, es que yo le voy a pasar eso a todo. Mira, esa fue la primera charla que di yo, que le di yo a Carlito, que me pidió que se la diera en uno de los congresos de la Fundación de Insuficiencia Cardíaca. Así mismo es, exactamente. Bueno, entonces ya vas a disfrutar entonces de esto. Sí, cómo no. Extraordinario. ¿Sí? Está bien. El proceso por la nutrición, por la fructosa. ¿Sí? Está bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Bueno, mire, nuevamente, Carlos, gracias por gracias a ustedes, armado esto, que uno disfruta esto mucho. Este es el placer del día, estas cosas. Sí, cómo no. No tienen idea de aquí de San Antonio cómo lo he disfrutado. ¿Sí? Me hacía falta. A la gente. Mira, entré en calor, mira. Está bien. A ver, ya está. Te entró el calorcito latino. Sí, cómo no, así es. Bueno. Un abrazo grande. Nos despedimos. Es un placer haberlo visto. ¿Sí? Igualmente. Estamos en contacto. Los quiero mucho. ¿Sí? Nos vemos el 18 entonces, si no nos vemos antes. Una invitación y ahí estaré.